Sean todos bienvenidos, hermanos, esta tarde. El día de hoy vamos a hablar la Torre de Babel y el nuevo orden mundial. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 3 y 4 dice: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a otro Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si recibe un espíritu o un evangelio diferente al que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Mira qué interesante. Las peores mentiras son las que llevan una gran dosis de verdad. ¿Estamos de acuerdo? Las peores mentiras son las que más llevan una gran dosis de verdad. Esto viene siendo una mentira que mata. La gran mentira. Apocalipsis 22:15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. La palabra de Dios, es decir, la Biblia, condena fuertemente la mentira como un pecado, el cual practica todo aquel que ama mentira. Termina diciendo el párrafo de arriba: y todo el que ama y practica la mentira. Hoy en la actualidad, hermano, podemos ver lo que comentaba Jazmín hace rato. Ahorita la homosexualidad, hermano, ya es aceptada libremente, y más en Estados Unidos. Hay realmente dos clases de mentira, y no vamos a referirnos a la que siempre decimos es una mentira piadosa y es una... No, hay dos clases de mentira. La primera, la mentira que tiene un 99% de mentira y 1% de verdad, pero al final viene siendo mentira. Y la segunda, la que tiene el 99% de verdad y 1% de mentira, que al final viene siendo mentira. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la mentira. Hubo una orden. Esto es antes de la Torre de Babel. En Génesis capítulo 9, el versículo 1, esto es inmediatamente después del diluvio, cuando Dios destruyó la tierra por medio del diluvio. Y vamos a notar lo que Dios le dijo a Noé y a su familia después del diluvio. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sí? Fue la orden que Dios le dio a Noé después que terminó el diluvio, después que descendieron de la barca. Les dice: fructifíquense, multiplíquense y llenen toda la tierra. Dios le estaba diciendo a Noé que llenara la tierra, que se regaran por toda la tierra, por todo el mundo. Pero ellos no decidieron obedecer. Ellos no decidieron obedecer. La Biblia nos dice que los seres humanos después de Noé tenían una idea totalmente diferente. Una idea totalmente diferente a la que Dios le había dado a Noé. Génesis capítulo 11, versículos 1 y 2. Aquí nos habla de la historia de Babel. Esta se está realizando aproximadamente 100 años después del diluvio. ¿Sí sabían eso? La Torre de Babel se comenzó a construir aproximadamente 100 años después del diluvio. Habían pasado solamente 100 años desde que Noé y su familia salieron del arca. Habían pasado 100 años que Dios les había dicho: fructifíquense, multiplíquense y llenen toda la tierra. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahora, vamos a ver algo en cuanto a estos versículos. El arca reposó en el monte que se llama Ararat, lo que hoy es Turquía. Salieron del arca, decidieron no quedarse en esa región, nos dice la palabra de Dios, sino buscar un lugar
lugar propicio para vivir. Un lugar propicio para vivir. Por lo tanto, emigraron de Turquía hacia el Valle de Sinar. El Valle de Sinar, hermano, viene siendo lo que es Mesopotamia. Mesopotamia viene siendo, hermano, lo que es hoy en día Irak. Mesopotamia significa entre dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Ahí de Turquía bajaron hacia el sur para establecerse en lo que hoy viene siendo Irak, donde en un tiempo estuvo el huerto del Edén, el huerto de Dios. Se establecieron en este valle donde hoy queda Irak, y dice que todos tenían un mismo idioma. Hasta ahí vamos bien. Todos se entendían a la perfección. Había un plan. Había un plan. Estaban unidos por un mismo hablar y por un mismo sentir. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Génesis 3:15? La profecía, la palabra que Dios dio ahí. Génesis 3:15. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás, hermano, al transcurso de este tiempo, él sabía que iba a venir una simiente, la cual iba a dar en la torre. Le iba a dar en la torre. E inmediatamente después, en cuanto esta serpiente, que es Satanás, escuche esa palabra de Dios, recuerden que fue cuando Caín mata a Abel. Cuando vimos ese tema, ahí veíamos que Satanás estaba feliz, estaba contento. ¿Por qué? Porque ya no iba a venir la simiente que Dios había prometido que iba a acabar con ella. Pero más adelante dice Eva que Dios le restituyó la simiente que había perdido y vino Seth. Es decir, la simiente de la serpiente, Caín y todo el pecado. La simiente de la mujer, Seth y todo lo bueno. Hasta preservar el linaje por el cual nacería el Cristo. Amén. Satanás, como hemos visto, se propuso a no permitir que esa simiente llegara, porque le iba a dar fin. Y la historia de la Torre de Babel ilustra una vez más cómo Satanás está obrando para impedir que esta simiente venga. Era la intención de Satanás con lo que ocurrió en la Torre de Babel, desmoralizar al mundo por completo poco tiempo después del diluvio. Satanás quería corromper, hermano, la raza humana con el fin de que la simiente no pudiera venir. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia. Habiendo eliminado el linaje, él tendría la esperanza de que sin linaje no iba a venir la simiente que Dios había prometido que acabaría con él. La experiencia de la Torre de Babel tenía el propósito de consolidar a los seres humanos en rebelión en contra de Dios. Ese era el propósito principal. Consolidar a los seres humanos en rebelión en contra de Dios. Quería que desapareciera el linaje santo y de esa manera no poder el Mesías venir al mundo. Ahora es importante para nosotros reconocer quién construyó la Torre de Babel. ¿Quién la construyó? Nimrod. Efectivamente, ahí es su aparición, Nimrod, un descendiente de Noé, bisnieto de Noé. Aquí había un plan demoníaco. Aquí había un plan en la construcción de esta torre de Nimrod y su esposa Semiramis. Nimrod y su esposa Semiramis. Nimrod, ahora más de 70 veces en el libro de Génesis, el nombre, fíjate, denota algo muy importante. En la mayoría de los 50 capítulos de Génesis nos vamos a encontrar constantemente nombres que tienen una importancia. El nombre de Nimrod, hermano, aquí vemos su significado, significa rebelión. El nombre de Nimrod significa rebelión. Así que desde el nombre ahí comenzamos mal.
rebelión. Nimrod viene de un hijo de Noé, en realidad es bisnieto de Noé, pero viene de la descendencia de Cam. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban los tres hijos de Noé? Cam, Sem y Jafet. ¿Vale? De Sem siguió la descendencia, siguió el linaje por el cual vendría el Mesías. De Cam, hermano, vino lo peorcito. De Cam vinieron las peores naciones. Por ejemplo, las peores naciones aparecieron de Cam. Por ejemplo, si ustedes leen la genealogía en Génesis capítulo 10, de los hijos de Noé, vamos a encontrar que Nimrod vino de Cam. Y también de Cam vinieron Asiria, los cananeos, que más adelante procuraron destruir al pueblo de Israel. ¿Sale? Entonces de ahí vino lo peorcito. De ahí vino Nimrod, que su nombre es rebeldía. De los tres hijos de Noé, con Sem continuó el linaje que Dios estaba preparando para que viniera el Mesías. Con Jafet, el otro de los hijos, hay naciones, hermano, que vamos a ver más adelante, pues, malas, pero no tanto como la descendencia de Cam, pero al final de cuentas con maldad. En el año 3000 aproximadamente antes de Cristo, en lo que después se nombró Babilonia, existía una mujer la cual se le conoce como Semiramis. Semiramis contrajo matrimonio con Nimrod. ¿Sí? Nimrod, ya vengamos a Nimrod. Dale pues. Según la Biblia, nos dice la palabra de Dios, Nimrod era descendiente de Adán, bisnieto de Noé, a través del linaje de Cam. Fue hijo natural de Cus, ese era su padre. Noé, Cam, Cus y Nimrod. Pero realmente heredero de Cam. Después Semiramis se convirtió en su esposa. Pero Nimrod, hermano, no era querido. Semiramis tenía un alto gobierno sobre la población, sobre el pueblo. Nimrod no era querido por eso, por los aldeanos de ese lugar. Aun cuando Semiramis tenía una poderosa influencia con el pueblo no quería a Nimrod. Era déspota, era altanero, pues su mismo nombre lo dice, rebelde. Semiramis, después que murió Nimrod, se acostó, es decir, tuvo relaciones sexuales con uno de sus sacerdotes y quedó encinta. Eso hizo la buena Semiramis. Le hizo creer a los que fueron el pueblo de Babilonia que Nimrod había reencarnado en el hijo que iba a tener. Eso fue lo que les hizo creer, que Nimrod había reencarnado en el hijo que posteriormente iba a tener. 9 meses más tarde nace este niño, le ponen como nombre Tamuz. ¿Sí? Tamuz. De acuerdo a nuestro calendario actual, nació un 25 de diciembre, aproximadamente en el año 2950 a.C. El 25 de diciembre, hermano, era el día más corto del año en el hemisferio norte. Y señalaba el momento en que los días comenzaban de nuevo a alargarse. ¿Sí? Lo que pasa en nuestros días, nomás que así pasaba en el hemisferio norte. Hay un día en que el sol sale más temprano y se mete más tarde, y posteriormente sale más tarde y se mete más temprano. Eso pasaba en el hemisferio norte y precisamente era el 25 de diciembre. Al asociar a Nimrod con el dios Sol, Semiramis proclamó ese día como el cumpleaños del dios Sol. ¿Sí? El árbol de hoja de perené, que en su mayoría son pinos, era símbolo de la vida en medio de la muerte del invierno. Es decir, este árbol de perené era el símbolo de la vida cuando el invierno ya estaba por terminar. ¿Vale? Esta es la celebración como símbolo del renacimiento de Nimrod. Entonces ya desde la antigüedad, hermano, Semiramis se proclamaba la diosa de la luna. Con su hijo Tamuz, que era el Nimrod encarnado. Esto era exactamente lo que la malvada mujer necesitaba para llevar a cabo el plan ambicioso
de confundir a la humanidad, de no permitir que esa simiente llegara. Ella dejó correr la voz de que el bebé no tenía un padre humano, sino que le había sido dado el ser mediante un mágico haz de luz del gran Dios Sol. De la T de Tamuz, que fue el hijo de Semiramis y del sacerdote, es el origen de la cruz de la iglesia romana. Aquí encontramos, hermano, Semiramis con su hijo Tamuz. Posteriormente todo fue evolucionando. También los orientales tenían a su diosa con su hijo. ¿Te das cuenta desde dónde viene, hermano, el origen? ¿Te das cuenta desde dónde viene la celebración de lo que nosotros decimos el nacimiento de Jesús? Es una abominación. Hay un 99% de mentira y 1% de verdad. O 1% de mentira y 99% de verdad. Pero aquí encontramos, hermano, la historia de Semiramis. Aquí encontramos cómo Satanás ha logrado confundir a todos para seguir llevando a cabo su plan. Pero acuérdate, hermano, que en Apocalipsis nos dice que como no pudo contra la simiente de la mujer, que en este caso, ¿quién es? La serpiente. No, Jesucristo. Sí. Dice que el dragón se lanzó en contra de la simiente de la simiente. ¿Sí? Es decir, Satanás no pudo con Jesús. Ahora Satanás se lanza contra la simiente de Jesucristo. Somos nosotros. Entonces la cruz que optó la iglesia romana, vamos a ver por qué. Nuevamente los papas lo que hacen en su pecho traen la T de Tamuz. En la tiara, la parte de arriba, puedes ver de arriba hacia abajo la T. Es la T de Tamuz. Recuerda que Satanás va a seguir engañando a la gente. Esa es su misión. Ese es su trabajo. Y aún, dice la palabra, aún los escogidos pueden ser engañados. Génesis 11, verso 3 y 4. Ya vimos el verso 1 y 2. Vamos a ver lo que dice estos versículos. Dice, cuando iban a construir la torre, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Edifiquémonos, hagamos para nosotros. No dice vamos a edificar, vamos a hacerlo, dice hagamos para nosotros, edifiquemos para nosotros mismos, por si después hemos de ser dispersos. Amén. Hay varios puntos importantes en este versículo. En primer lugar, notemos que ellos no querían quedar esparcidos sobre la tierra, estaban desobedeciendo a Dios. Dios dijo, mi plan no es que se consoliden en un lugar, sino que se esparzan, que formen sociedades a través de toda la tierra. Ese fue el plan de Dios después del diluvio. Pero no, se quedaron en el valle de Sinar y ahí habitaron. Ellos no querían ser esparcidos. Dos palabras claves que veíamos: edifiquémonos y hagámonos. Uno puede darse cuenta en esas palabras que esta empresa, este pueblo, era una nación egoísta. Era una nación que quería la gloria y la honra para ellos mismos. Edifiquemos una ciudad y una torre que llegue hasta el mismo cielo. Es interesante notar, hermano, que el verso 3 y 4 hay un detalle importante. Dice, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre, es decir, hagámonos famosos. ¿Sí? Ellos querían ser famosos. ¿Por qué? Por si más adelante iban a ser esparcidos por toda la tierra, ellos querían ser famosos. Esta palabra aquí, hagámonos un nombre, es la misma expresión que aparece en Génesis capítulo 6 y versículo 2, donde habla de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y dice,
Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, y fueron hombres de renombre, es decir, fueron hombres famosos. ¿Sí? Querían la fama para ellos a como diera lugar. Querían la fama, es decir, hagámonos un nombre. Querían ser de renombre. Pero sigue diciendo que la gente de renombre de aquellos tiempos era, la gente gigante de aquellos tiempos era gente gigante de continuo mal. Es decir, se hicieron famosos por su tamaño, pero eran gigantes de continuo mal. Eran de renombre por su maldad y por su separación de Dios. Esta empresa era también una empresa egoísta, o un pueblo egoísta. En contra de Dios, se rebelaron contra de Dios. Ahora, nosotros podemos decir, ellos querían construir una torre, ellos querían construir una ciudad, pero ¿cuál era la razón de construirla? Era llegar al cielo. Ellos querían llegar a la misma presencia de Dios, pero no como lo hacemos tú y yo en la oración, no como lo hacemos tú y yo en la alabanza. Ellos querían usurpar el lugar o el trono de Dios. ¿A quién te recuerda? Ezequiel capítulo 28, verso 13. Ya lo estudiamos también. ¿A quién? Antes, ¿cómo se llamaba? Acuérdate de aquel querubín protector, de aquel querubín cubridor. Que dice la palabra, hermano, que él se rebeló en contra de Dios. Él dijo: yo subiré y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Era lo que los mismos descendientes de Cam querían hacer. Años atrás, no dice la Biblia cuántos años atrás, en el cielo, este querubín se rebeló en contra de Dios, pretendiendo ser Dios, pretendiendo ser igual a Dios. Y dice la palabra del Señor que logró engañar a 1 de cada 3 ángeles con la multitud de sus contrataciones, con el verbo de su boca. Engañó a 1 de cada 3. ¿Por qué? Porque pretendió ser Dios. Estos, ayudados por Nimrod, que fue el autor intelectual de esta torre, querían pretender ser Dios. Querían usurpar el lugar de Dios. Querían alcanzar la altura de Dios. Si ustedes miran la arquitectura que se ha descubierto en las excavaciones arqueológicas, van a encontrar que se construyeron en aquellos lugares lo que se llaman templos sigurat. Templos sigurat. Eran templos de 7 niveles, y los sacerdotes de esa religión subían por los 7 niveles. Cuando llegaban al ápice de la torre, se concebía que habían alcanzado la altura de Dios. ¿Sí? Pretender ser igual que Dios. Aquí vemos lo de la rebelión del querubín protector en Ezequiel 28, del capítulo 13 en adelante, que fue donde dio lugar el origen del pecado. El propósito de la torre era edificar un templo en honor a los dioses, a Nimrod y a Semiramis, al dios Sol y a la diosa Luna. Y déjenme decirles que Nimrod, según la tradición antigua de Babilonia, era el dios Sol, y su esposa Semiramis, la diosa de la Luna. Aquí es un pequeño mapa de lo que es la Torre de Babel. Aquí es donde se han encontrado excavaciones de los otros templos con sus niveles, y se presumía que al llegar al nivel 7 habían alcanzado la altura de Dios. El propósito, aquí vamos a ver, una iglesia universal. El propósito, una iglesia universal. La magnífica torre debía alcanzar hasta los cielos. Estaba destinada a ser algo así como un monumento de poder, un monumento. Acuérdate que decían: hagámonos
y edifiquémonos algo por el cual todo el mundo nos conozca. Algo por el cual cuando digan la Torre de Babel, sepan de quién se está hablando. Y efectivamente a lo largo de la historia así fue. El propósito era unir a todos en un solo pueblo para establecer una monarquía, un imperio universal gobernado desde ese centro donde se originó la religión de Babilonia, para que todo el mundo proliferara la rebelión en contra de Dios. Ese era el propósito de la Torre de Babel. Y de esta manera se podía corromper todo el mundo, y según Satanás, nuevamente había logrado deshacer el linaje por el cual vendría el Mesías. Nuevamente seguimos con las comparaciones. La Torre de Babel, un lugar donde hubiera una monarquía absoluta y el control total, y nuevamente quien tiene la mayor parte del control total a nivel mundial. En Génesis 11, verso 5 dice que descendió Jehová, después de que comenzaron a construir la torre, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Fíjate cómo Dios, antes de destruir o de confundir las lenguas, desciende para ver lo que estaban haciendo, aun cuando él ya lo veía. Aun cuando él ya lo veía. Dios siempre hace, Dios primero examina antes de ejercer un juicio. Dios siempre examina antes de ejercer un juicio. Dios desciende, ve lo que están haciendo y después viene el juicio en contra de ellos. Los que estaban construyendo la torre no eran los hijos de Dios. En la palabra del Señor vamos a encontrar los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿vale? Los hijos de Dios eran los del linaje que estaba preservado. Los hijos de los hombres son del linaje de Caín, de Cam, que vienen siendo los malvados. Hijos de hombres, hijas de los hombres. La expresión hijos de los hombres representa, o hijas de los hombres representa el linaje de los caídos, es decir, el linaje de los pecadores. Es otra evidencia de que esta empresa, esta nación, era una empresa impía de rebelión en contra de Dios. Eclesiastés 8:11, vamos a encontrar lo que dice el significado de hijo de hombre. Dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal, es decir, el pecado. Hay un propósito. El propósito de esa torre era que hubiera una adoración mundial, por si después, acuérdate que dijeron, edifiquémonos y hagámonos una torre por si después somos esparcidos sobre la faz de la tierra. El propósito era levantar un monumento a nivel mundial donde el cual pudiera ver la adoración. ¿Qué es lo que hacen los hijos de los hombres? El mal. ¿Qué es lo que hacen los hijos de Dios? El bien. Aquí podemos ver nuevamente. ¿Ya alcanzamos a apreciar? Esta, no sé, podemos decir estrella de 4 picos, era usada en la antigua Babilonia para adorar al Dios. Esta bien usaba en el catolicismo romano, supuestamente para adorar a Dios, pero no a Dios de las alturas. ¿Sí? Y los verdaderos adoradores que somos nosotros, adoramos al Padre en espíritu y en verdad. No necesitamos un monumento, no necesitamos donde irnos a postrarnos, donde irnos a arrodillar para poder adorar a Dios. El propósito de la Torre de Babel era construir un edificio a nivel mundial para que toda la gente pudiera adorar ahí. Cuando Dios ve y examina, Dios desciende y examina lo que está pasando, dice Jehová: he aquí el pueblo es uno. El pueblo es uno, tenían el mismo idioma, todos eran uno, se unieron en rebeldía, todos tenían el mismo sentir.
Un pueblo, un idioma, un mismo sentir. Originó rebeldía en contra de Dios. Originó la rebeldía. En el verso 7 dice: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda lo que habla su compañero. En el versículo 8 dice que Dios los esparció sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Verso 9, y el nombre de ella es Babel. Lo que decía Geraldine, porque allí confundió Jehová su lengua. ¿Sí? Es decir, ahí a cada uno le fue dado un idioma diferente, ahí a cada uno le fue dado una lengua diferente, pues ya nadie se entendió. Nadie supo lo que quería decir el otro, por lo tanto, ya no pudieron estar en un mismo sentir. Comenzó a haber pleitos, comenzó a haber riñas, porque no se entendían. Y fueron esparcidos sobre la faz de la tierra, pero ya ahora de una manera diferente, no como era el plan de Dios en el inicio. Y ahora por su rebeldía, Dios los esparce de la faz de la tierra, en la faz de la tierra. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. La palabra Babilonia significa confusión. Un buen plan. Su intención era establecer un imperio mundial en rebeldía en contra de Dios, donde no hubiese ninguna persona justa. Terminó en confusión y en fracaso. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios. El versículo 8 del capítulo 11 dice: así los esparció Jehová sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cuál fue el propósito por el que Dios confundió sus lenguas? Sencillamente para que salieran mal, para que no se entendieran, para que ya no hubiera ya una unidad en seguir construyendo la torre de Babel, para que no siguieran hablándose unos a otros y unirse en contra de la rebelión hacia Dios. Dios confundió las lenguas para que no se pudiera consolidar el mal en un solo lugar, para que todos hablaran el mismo idioma y de esta manera se centralizara y se consolidara el mal, como querían hacer ellos cuando hablaban todos el mismo idioma. Es decir, el plan de Dios fue bueno, los dispersó, a cada uno con una lengua diferente, a cada uno con un idioma diferente. Inmediatamente después de esta experiencia de la Torre de Babel, dice el verso 9, y llamó a aquel lugar Babel, de donde viene la palabra Babilonia. La palabra Babilonia, hermano, es frecuentemente usada en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es frecuentemente usada en el libro de Apocalipsis. Pero si queremos entender lo que Satanás quiere hacer en el libro de Apocalipsis, tenemos que entender lo que Satanás quiso hacer en el inicio con Babilonia. Con Babilonia quiso confundir a todos, que todos tuvieran rebelarse en contra de Dios. Quiso que edificaran un monumento para que él fuera la única adoración en contra de Dios, es decir, en rebeldía hacia Dios. No lo consiguió, pero a lo largo de la historia siguió con su plan. Ahora también existe una Babilonia. El libro de Apocalipsis la llama como la Babilonia, la madre de las rameras, que está posada sobre 7 montes. ¿Sí? Ya también lo hemos visto. Satanás quería desmoralizar y corromper al mundo entero, y nuevamente para impedir que la simiente viniera. Acuérdate que ese era el propósito principal, que la simiente viniera a este mundo. 2 descendencias. Sem y sus descendientes están en contraste con los constructores de la Torre de Babel. ¿Sí? Recuerda, veíamos al principio, no son los mismos. En Génesis 11 tenemos otra vez la idea de las 2 simientes. Los constructores de la Torre de Babel, es decir, la simiente de Satanás y la simiente de Sem. Poco después que se construyó la torre, que Dios confundió las lenguas, nació un hombre llamado Taré. Ahí dice, fue el papá de Abraham. Y esto sucedió poco tiempo después de que fueron dispersos por el mundo. Dioses extraños. Dioses extraños. Y dice, varones, hermanos y padres, oíd.
el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Yo te pregunto, ¿quiénes eran los caldeos? Los de Babilonia. Recuerda que cuando estudiamos el libro del profeta Daniel, el capítulo 2, Nabucodonosor mandó llamar a los caldeos, ¿sí?, provenientes de Babilonia, de ahí mismo. El versículo 2 de Hechos 7, no te dije el verso, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y fíjense lo que dice: y servían a dioses extraños. Y servían a dioses extraños. Es decir, a Taré, padre de Abraham, le quedó quedarse en lo que fue Babilonia. ¿Sí? Ahí comenzó a crecer Abraham. Por eso dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Abraham, y Dios no quería que Abraham se corrompiera en la adoración a esos dioses extraños. El centro de esta profecía, hermano, cuando Dios escogió a Abraham, era muy especial. Dios necesitaba sacarlo, porque dice la palabra de Dios que en Abraham sería bendita toda la tierra, y así iba a seguir con la simiente. El propósito por lo cual Dios escogió a Abraham y escogió al pueblo de Israel era porque de Abraham y de Israel iba a venir el Mesías prometido, el Cristo. Pero fue necesario sacarlo de lo que fue Babilonia, ¿sí? Una tierra donde se adoraban dioses extraños. Hoy lo que viene siendo Babilonia, hermano, es una tierra donde se adoran, se alaban dioses extraños. El centro de la profecía, hermano, no se centra ni en Israel ni en Abraham. El centro de la profecía se centra en Jesucristo, en la simiente prometida. Nuevamente Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién las promesas? Cuando Dios saca a Abraham, Dios le dice a Abraham y le hace una promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué? Porque de Abraham iba a seguir la descendencia, iba a seguir el linaje para que naciera el Cristo. Y a través de Cristo, nosotros, las naciones, puedan ser bendecidas. Un orden mundial. Recuerda que el tema es la Torre de Babel y el nuevo orden mundial. Tal como ocurrió con la Torre de Babel, se está levantando un gobierno mundial que pondrá muchos bajo sus pies. Este gobierno está en contra total hacia Dios y ha hecho a muchos blasfemados del Altísimo. También se ha hecho de renombre Babilonia, la madre de todas las rameras. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Es entonces donde con más ímpetu entrará en acción las dos bestias de Apocalipsis. ¿Te acuerdas? El gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Vaticano. Cuando este nuevo orden mundial se levante, cuando el anticristo se destape, este nuevo orden mundial pretenderá levantarse como una organización fuerte, como una organización única, de que todos le busquen, porque pronto se levantará como un gobierno financiando al anticristo para poder tener un orden mundial. Dice Apocalipsis 18, verso del 1 al 4. Dice: después de esto vi un ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia.
Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, lo que decía mi suegro. Mira lo que dice el verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: sal de allí, sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Aquí podemos decir: hermano, pues es que yo no soy católico, yo ya salí de ahí. Pero ¿por qué este ángel está diciendo: sal de allí, pueblo mío? No seas partícipe del pecado. ¿Cuánta tradición viene arrastrando esta iglesia, esta denominación? Y nosotros muy felices hemos sido partícipes de ellos. Acá no pasa nada. Pero aquí dice: sal de allí, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas, ni recibáis parte de las plagas. Recuerda que Dios no hace un juicio sin primero examinar. Recuerda que Dios no va a exterminar esta tierra sin primero dar una llamada. Sal de allí, pueblo mío, no seas partícipe de sus pecados. Qué interesante. Ha caído la gran Babilonia, con la cual han fornicado los reyes, con la cual se han embriagado con el furor de su fornicación. Tanto asesinato que han cometido. El nuevo orden mundial, hermano, ya ha comenzado a tomar fuerza. Esto que está haciendo Estados Unidos, recuerda que Estados Unidos, ¿cuál bestia es de Apocalipsis 13? Es la segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Sí? Recuerda que esta bestia va a recibir el poder de la primera bestia en presencia de ella. Recuerda que esta bestia primeramente va a hablar manso y humilde, pero después se va a levantar de lo que es. Eso que está haciendo esta gran nación, hermano, de poner libertad para el homosexualismo, de dar el sí a los matrimonios gay, esto está levantando a nivel mundial una expectativa de decir: wow, Estados Unidos, de los no creyentes, Estados Unidos es la tierra de la oportunidad. Estados Unidos se está levantando como una nación ahorita pasible, una nación humilde, una nación que le está dando a todos la oportunidad, alcahueta. Pero después van a surgir como la segunda bestia del libro de Apocalipsis 13. ¿Recuerda cuál fue el propósito de la Torre de Babel? ¿Recuerda cuál va a ser el propósito? ¿Cuál es el propósito de la Babilonia actual? ¿Recuerda cuál va a ser el propósito del nuevo orden mundial? Un solo gobierno, un solo idioma, una sola religión, una sola economía para rebelarse en contra de Dios. Tal cual como estuvo los descendientes de Cam, que fue Nimrod, tal cual así está comenzando a ser en nuestros días. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.